Amigos, muy buena tarde, tengan todos ustedes. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde las instalaciones del Corporativo de Farmacias Similares aquí en la Ciudad de México. Saludamos a todos los que están ya conectados. Amigos, conecten a todos sus compañeros, a todos sus amigos que estén ahí alrededor. Vamos a hablar de un tema bien interesante el día de hoy. Les recuerdo rapidísimo nuestra línea de orientación psicológica, el número 800-911-6666. En la opción número 3 está el equipo de psicología. Si tienen alguna duda, también si tienen alguna duda, ya saben, escribirnos a través de la página de Facebook, ya sea de Cine Radio, que por aquí estamos conectados, así como por la página del CENDE, y ahí vamos a ir contestando todas sus dudas, porque justo vamos a hablar de un tema que para muchos es desconocido, que pudiéramos tener escasa información o que nos vamos por otros tratamientos entre comillas, ¿no? Debido a ciertas creencias erróneas. Les recuerdo, mi nombre, soy la psicóloga Paulina Galván, y el día de hoy nos acompaña el maestro Emanuel Castillo Ponce. Muchas gracias, Emanuel, por estar por acá con nosotros, por haber aceptado la invitación a este programa. Y como decíamos, vamos a hablar de un tema que como decía, va a ser para muchos nuevo, ¿no? Y ahí vamos a hablar de neuromodulación para el bienestar y el desarrollo. Entonces, amigos, no se despeguen y vamos a ver que dentro de todo este programa, ahorita que platicamos fuera del aire, cómo nos desprendía de varias, para varias situaciones, ¿no? En salud mental, ¿no? Emanuel, entonces voy a leer rapidísimo su semblanza porque es bastante amplia, rapidísimo. Emanuel Castillo, él es psicólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana, tiene especialidad en farmacodependencia, es psicólogo acreditado en tratamiento de comportamiento adictivo, psicólogo certificado en tratamiento del tabaquismo por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, psicólogo certificado en biofeedback, conductas de consumo de sustancias adictivas, psicólogo certificado en neuromodulación y, psicólogo acreditado en neuropsicología de la adicción, así como muchas otras cosas más. Van a estar saliendo sus datos durante el programa y justo hablaremos más adelante de los espacios en donde te encuentras laborando, que me pareció sumamente interesante. Muchas veces nos quedamos con la idea de que no hay espacios de atención, ahorita que hablaremos, para salud mental, para adicciones, para fibromialgia, que es parte de donde vamos a ir enfocando el tema, pero que justo hablamos también de población vulnerable y justo ahí iremos platicando durante el programa. Sí. Muchas gracias, Emanuel, por haber aceptado la invitación. Entonces, amigos, como saben, vamos a estar por acá recibiendo sus mensajes por las redes sociales. Entonces, si tienen alguna duda, con mucho gusto vamos a estar acá para responderles. Y ahora sí, podamos comenzar, Emanuel. Cuando hablamos de neuromodulación, ¿a qué estamos haciendo referencia? Buenas tardes, Paulina. Pues bien, pues muchas gracias por la invitación primero, ¿no? Estoy contento, todavía creo que estoy nervioso, pero estoy muy emocionado también y pues con las ganas de participar, ¿no? Entonces, ¿qué hablamos de neuromodulación? Neuromodulación es un tema muy importante porque puede referirnos a varias situaciones. A la regulación que podemos tener nosotros en nuestro sistema nervioso central, pero también podemos referirnos a ella, a los diferentes neurotransmisores que cobran un papel relevante en todos nuestros procesos cerebrales. Entonces, neuromodular, digamos modular, es como este volumen que tiene el teléfono, ¿no? Le subes volumen, le bajas volumen. Es una parte muy importante que nos permite, pues, generar lapsos en los que nosotros sabemos qué tanto podemos estirar y qué tanto podemos aflojarle. Eso es un tanto modular, regular. Regular también implica poder cambiar. Y nosotros podemos hacer o generar cambios de manera personal a través de desarrollar habilidades, pero también cuando hablamos de neuromodulación nos estamos refiriendo a cambios en la actividad neuronal. Y muy particularmente o muy precisamente sobre la actividad en circuitos neuronales que tienen o que desempeñan neurotransmisores muy específicos, ¿no? Como la dopamina, como la serotonina, como la noradrenalina, el GABA, ¿sí? Y eso es propiamente a lo que se refiere neuromodulación. Aunque sí es importante señalar que neuromodulación es una de las temáticas o componentes
de la estimulación magnética transcraneal, Ujú. ¿sí? Que hoy son diferentes estrategias, que son diferentes técnicas de neurofisiología que propiamente están cobrando mucha relevancia Ujú. a raíz de las neurociencias, ¿no? Exacto. Entonces, decíamos que el siglo pasado fue como que el siglo del genoma Ujú. y que este será el siglo del cerebro, ¿sí? Empezaremos a cobrar o a tener mucho descubrimiento científico sobre el funcionamiento cerebral. Se dice que nuestro cerebro es casi como el universo, ¿no? Es infinito, tiene muchas áreas para poderse conocer, para poderse investigar, y que apenas estamos iniciando esta carrera para poder conocer todas las bondades y ventajas que tendrá conocer nuestro cerebro, el Exacto. funcionamiento muy específico o muy particular en él, ¿sí? Entonces, eso es lo que empezamos a hacer, y eso es lo que hoy ya, pues nuestro país también empieza a generarlo y empezamos a desarrollarlo, porque en muchas ocasiones se cree que eso es como una estrategia que está allá en los países primermundistas, mejor desarrollados, pero hoy pues también tenemos esta oportunidad de podernos desarrollar, de podernos formar, de poder adquirir conocimiento que permita a las personas acercarse a él y poder transformar también su vida, ¿no? Entonces, son de las cosas que he podido observar, digamos, de estar aplicando Claro. la estimulación magnética y generar todo esto de la neuromodulación, que precisamente eso, ¿no? Va a traer bienestar, Claro. y en muchas de las ocasiones, por ejemplo, con niños, con adolescentes, va a fomentar el desarrollo que ellos tengan en lo posterior de su vida. Justo ahorita de lo que decías, hace muchos años se decía, ¿no? Que quien hacía, maceta del corredor no salía, ¿no? Porque justamente se creía que si así como estaba tu cerebro, así se quedaba, ¿no? Y justo con esto que nos compartes, que han ido avanzando las neurociencias muchísimo, ¿no? Hoy sabemos que no, que nuestro cerebro lo podemos ir modificando, ahorita como me lo compartías fuera del aire, ¿no? Para tener una mejor calidad de vida respecto a ciertas situaciones, a lo que a lo mejor nos vemos expuestos, o a situaciones que nos van ocurriendo, si tú quieres, por genética, por accidentes, por consumo de sustancias, etcétera, ¿no? Así es. Entonces, eso tendría que ver justo con la neuromodulación. Exactamente, con cómo las diferentes dificultades, decimos, del neurodesarrollo, de neurodeformación o neurodegeneración o neuropsiquiátricas, van determinando pues, tu vida cotidiana con diferentes, le dirían, enfermedades o trastornos mentales, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor podemos, sí tenemos que referirnos a trastornos mentales y enfermedades mentales, pero también pues son situaciones de vida, porque no solamente están afectando a esa persona, sino que impactan en todo el bienestar, en toda la salud, en la presión y en la tensión, en toda una familia. Sí. Muchas de las ocasiones un problema como pensamos en autismo, y TDA, ¿no? Por lo menos, que a veces los papás se acercan a la consulta con nosotros y llega la familia y preguntamos, bueno, ¿y papá? Bueno, ¿y mamá? Pues nos separamos. Y así con esa expresión, y tuvo la culpa. ¿Cómo que tuvo la culpa? Pues por lo que hace, por cómo se comporta. Entonces, esas son situaciones, digamos, del neurodesarrollo que podemos trabajar desde el aspecto, desde la psicología, con procesos terapéuticos, pero que también se pueden fomentar su desarrollo, fomentar su equilibrio con una terapia como esta, la de estimulación magnética, que permite generar cambios en la estructura cerebral para que el chico tenga una mejor respuesta, pueda adaptarse mucho mejor, pueda concentrarse, pueda mantener atención más tiempo, pueda estarse quieto más tiempo y aprender a identificar todos sus procesos fisiológicos, qué está pensando, qué lo está moviendo y lo pueda detener, que tenga esta capacidad para poderlo detener, porque muchos de estos chicos, en el caso de TDA, te refieren que ellos no lo pueden detener. Solamente se levantó y lo hizo. Entonces, eso es donde podemos nosotros incidir directamente con la psicología, con la terapia, con un plan de tratamiento, pero también hoy en día podemos, que ya se conoce, cómo son estos procesos a nivel neuronal, cómo se generan, qué circuitos se activan, qué circuitos se ponen a dormir, ¿no? Imaginemos, me gusta mucho este ejemplo en el que a los papás les digo, mire, imagine que usted se sienta y cruza la pierna, pero que a lo mejor usted no está habituado a cruzar la pierna, entonces pues la sangre se va a quedar por ahí y usted va a empezar a sentir el clásico adormecimiento de la pierna. Y usted de repente se quiere levantar y no se puede levantar porque esa pierna no funciona. Así nos pasa con nuestro cerebro. ¿Sí? Empezamos a hacer cosas que quizás o no podíamos, no las manejamos o las dejamos de largo y eso después genera un cambio. Y ese cambio es precisamente esto,
o inhibió la función en esos circuitos neuronales o lo sobreestimuló, lo puso a trabajar de más. Entonces, así es como me gusta explicarles a los papás lo que empezamos a hacer con nuestro cerebro, ¿no? Nuestro cerebro tiene esta capacidad de cambiar. Hoy conocemos y sabemos que nuestro cerebro es maravilloso y que cambia. O sea, que muchas de las ocasiones empezar a cambiar la estructura también implica a cambiar de mentalidad. Empieza a generar también cambios en mi estima, en mi autoconcepto, en las cosas, en cómo me relaciono con los demás, ¿no? Yo ahora en esto de la neuromodulación he visto pacientes con Parkinson, con Alzheimer, con niños con TDA que empiezan a generar, dices, bueno, ¿cómo es posible que esta neuromodulación que genera una neuroestimulación a través de campos magnéticos, empieza a favorecer el desarrollo neuronal y por consecuencia, por ejemplo, con niños con autismo, el habla empieza a mejorar. Niños que quizás decían pocas palabras, tienen pobres recursos, empiezan a hablar, empiezan a describir, empiezan a explicar lo que les está sucediendo, y eso es padrísimo. Niñitos que ya no se golpean, que ya no se lesionan, porque a veces suelen morderse, que no se golpean los oídos, que no se azotan, y todo esto se regula. Entonces, y hoy sabemos que eso puede regular, y que esa regulación, esta neuromodulación, favorece que esta familia pues tenga un mucho mayor bienestar. Que las familias como tales, te decía hace un rato, que preguntas por papá, preguntas por mamá y es que ya no está, se fue. Entonces, y se van precisamente por esto, por todo este dolor, como el dolor juega un papel importante, muy significativo, que a veces no podemos tramitarlo, que a veces incluso no podemos concebirlo. Exacto. Porque tú solo sabes que se te hace difícil, pero también sabes que a lo mejor no tienes las herramientas para poderlo manejar. Y entonces es ahí cuando si son dos dolores entre papá y mamá y no se ponen de acuerdo y ninguno de los dos sabe cómo poder escuchar al otro, pues ese problema se convierte en algo muy difícil. Entonces, tras esto de neuromodulación, pues mucho de lo que he observado es dolor. De hecho. ¿No? Dolor en la familia es un dolor psíquico, es un dolor físico que es real, pero también podemos hablar de un dolor familiar, de esto que es más como de social, de esto que implica como la desesperanza a veces, ¿no? Entonces, a mí me ha gustado mucho ahorita estar observando familias, los chiquitines, cómo manejan eso, expresan ese dolor y cambian. Justo ahorita quisiera hacerte una pregunta que no se la... que se me acaba de... Acá le acabo se me acaba de ocurrir porque justo ayer yo iba en el camión, ¿no? Y justo estaba por zona de hospitales y justo un niño... Muy cerca aquí. Un niño empezó a tener, digamos, una crisis de agresividad. Iba con dos señoras, no supe quién era la mamá, quién era, ¿no? Pero entre las dos lo intentaban calmar, ¿no? Fue mucha desesperación. Obviamente la gente volteó a ver de qué está pasando con este niño. Un señor intentó como ayudar a controlar al chico, pues el señor se llevó manotazos, mordidas, ¿no? Algo que decidieron estas dos señoras fue bajar al chico del camión. Iban con otro niño y le pidieron al niño que le dijera al chofer que frenara, ¿no? Para poder bajar al chico y como pudieron lo bajaron, ¿no? Y justo yo me quedaba con esto que compartes ahora, ¿no? El dolor, la desesperación, porque una de las señoras decía, ya hijo, tranquilo, ¿no? Y por más que ella a lo mejor le dijera al chico, en ese momento salía de sus manos esa crisis que estaba teniendo el chico en ese momento. Y justo esta pregunta que te quiero hacer, Enrique, Emanuel, perdóname, es hacia dónde la neuromodulación, ¿en qué caso se pudiera aplicar, Emanuel? ¿A dónde pudiera dirigirse? Bueno, esto que dices sí es muy difícil porque a veces involucra creencias, ¿no? Entonces, y en muchas ocasiones las creencias pues también hacen pensar a la familia o a papá y mamá que eso deviene de otras cosas. También a veces explicaciones pues muy locales, ¿no? Sí. Que la bruja y demás cosas. Sí. Es increíble, ¿no? Todavía podemos encontrar explicaciones como estas. Mucho. Y yo tenía conocidos, a veces vecinos, que su hija tenía epilepsia y él decía que le habían hecho brujería. Y que no, tu hija tiene epilepsia y hay que tratarla. Sí. Entonces, la estimulación magnética podemos trabajarla con esto que ya te estoy ilustrando, desde
Procedimientos como epilepsia, hay que tener un protocolo muy bien establecido porque también es delicado. Ujú. En muchas ocasiones esta es una acepción que te dice, con epilepsia no podemos trabajar, ¿sí? Pero casos como autismo, Ujú. casos como el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, casos como el consumo de drogas, Ujú. ¿sí? Como el consumo de drogas también pueden trabajarse. Depresión, la estimulación magnética transcraneal empezó por ahí, Ujú. con la depresión. La Sí, FDA sí. aprueba su tratamiento en el 2008 y precisamente es con depresión, ¿sí? Entonces, Sí. ya tras este éxito se empiezan a estructurar, a investigar los diferentes circuitos que afectan de alguna u otra forma los trastornos psiquiátricos, ¿no? O la Ujú. salud mental. Y entonces ahí empezamos a trabajar ya con ansiedad, por ejemplo, Exacto. con trastornos del pánico, ¿sí? Que para poder desarrollar una mejor estrategia de afrontamiento por parte de la persona que en ese momento está padeciéndolo, como en este chico que mencionas, ¿no? Ujú. Sin saber, a lo mejor puede tener alguna otra dificultad como Exacto. estas, ¿no? Con temor a equivocarme, quizás puede ser un autismo. Ujú. Generalmente el autismo es un tema del que hoy necesitamos hablar y que cada vez se habla mucho más porque la desatención es muy grande. Hay familias que prefieren dejar a su hijo ahí en su casa, Sí. no salir y entonces toda su actividad social se reduce. Exacto. Si muere el cuidador y lo deja otro, las complicaciones son mucho Ujú. mayores. Entonces, y esas son circunstancias que podemos observar también hoy en día. Te decía entonces, ansiedad. ¿Sí? Podemos trabajar también con fibromialgia. Ujú. Con fibromialgia, que es un padecimiento muy complejo. Ujú. ¿Sí? Podemos también trabajar con él. Podemos trabajar con estrés y con estrés postraumático. Ujú. Podemos trabajar ya, existen protocolos para un trastorno obsesivo compulsivo. Ok. ¿Sí? Y lo que he observado acá, por ejemplo, con personas que tienen dificultades con violencia, con temáticas como violencia, pues esto te deja una fase depresiva, con una fase ansiosa y con una fase de estrés postraumático. Exacto. Y entonces también he podido trabajar con este tipo de personas que pasan por esas situaciones y observo mejores resultados, como desde mejorar el autoconcepto, Ujú. que eso lo podemos hacer como psicólogos, ¿no? Me dirían por ahí, Sí. usted es un hereje, ¿no? Usted es un hereje de la psicología, porque eso lo puede hacer desde la psicología, sí. Pero estas técnicas hoy en día facilitan y promueven Sí. que eso se haga más rápido. Sí. Finalmente, tú vas a poder hacer tu trabajo como psicólogo a lo mejor en 6 meses, ¿no? Ujú. Un año. Y dices, bueno, ya en un año, después de 2 años, ya no va a venir conmigo. ¿Sí? Ya garanticé o él garantizó que aprendió, desarrolló la habilidad y lo va a hacer él después. Ujú. Pero esto te permite generar un cambio mucho más rápido. Y es un cambio a nivel neurológico, a nivel neuronal. Entonces, lo que nosotros hacemos, por ejemplo, para observar, bueno, y que me digan, ¿y cómo estás seguro de que eso realmente genera un Ajá. cambio? Bueno, porque se hacen los electroencefalogramas o las tomografías funcionales, ¿no? Donde estás observando que aquí hay una actividad o que aquí no hay actividad cerebral. Entonces, lo haces antes, aplicas el Sí. tratamiento y lo haces después. Y ahí es Y acá. donde observas, bueno, que aquí no había nada, ¿no? Como con un paciente, estoy encantado con un paciente Esther, ¿no? Me dijo que podía decirlo. eh, que encuentras que de repente llegan postrados en silla de ruedas Sí. y que el tratamiento, a las 3 sesiones, 4 sesiones, empiezan a recuperar todas sus funciones, memoria sobre todo, lenguaje, motricidad, Ujú. y que empezamos a platicar y hablan de sus tristezas, dicen ellos, ¿no? De Ujú. sus tristezas de vida. Entonces, y cómo estas tristezas de vida lo fueron, hipotéticamente, pues fórmulas hipótesis, ¿no? Cómo esas tristezas en la vida lo llevaron a perder la memoria casualmente, Ajá. a que tu problema central sea la pérdida de la memoria y que no sepas qué fue lo que te pasó, qué fue lo que te llevó ahí y que prefieras olvidarlo, ¿no? Entonces, son como preguntas a forma de hipótesis, ¿no? Claro. Pero que tienen mucho que ver con ese manejo. Entonces tenemos también el Alzheimer, Sí. otro tratamiento con el que podemos trabajar, otro padecimiento. El Parkinson, Ok. también es otro padecimiento con el que podemos trabajar. La dislexia Ok. o los trastornos del lenguaje Ujú. mejoran bastante. Si lo podía observar, mejoran bastante los chiquitos con dificultades en el lenguaje, ¿no? En la dislexia, en la conceptualización, mejoran bastante, ¿no? Ok. Entonces tú los observas y dices, ¡ay! ¿En serio? Sí, está pasando. Justo, si podemos retomar esto, ahorita, Emanuel, regresando del corte, porque Claro resulta que sí. bastante interesante. Amigos, no se despeguen y ya tenemos preguntitas por acá.
Amigos, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Sin Mi Chat. Ya tenemos aquí saluditos. Muchas gracias por estar conectados, Rox. Dice, ¿y qué situaciones han previsto ante los adelantos tecnológicos, por ejemplo, con la generación llamada del cristal? Pati Carrillo manda saludos. Hola, Pati. Manuel, entonces, hola. Anthony Rael Kenway, muchas gracias por estar por acá. Y justo, bueno, ahorita contestaremos la pregunta de Rox, de qué situaciones han previsto ante los adelantos tecnológicos, por ejemplo, con la generación llamada de cristal. Pero ahorita me gustaría retomar rapidísimo, Emanuel, que nos compartías parte o gran parte de la gama de trastornos y de enfermedades y de padecimientos con los que se puede trabajar en la estimulación. Pero en este caso, cuando los pacientes, por ejemplo, los chicos con TDA, ¿no? Que te dicen, ¿sabes qué? Lo va a tomar quizá de por vida o quizá lo deje en la adultez el tratamiento que es diario, ¿no? Y que muchas veces esperas que tu hijo, o el miedo que se tiene es que tu hijo esté así, ¿no? Que no se pueda mover, que pierda funciones, que no. Y que aparte tenga que recibir un tratamiento, como decías, más largo, ¿no? En este caso, cuando empiezan a recibir la neuroestimulación, bueno, nosotros como psicólogos no cortamos tratamientos médicos, ¿no? Pero en ese caso, cuando ya empiezan a recibir este tipo de tratamientos, sí está la posibilidad de que a lo mejor los chicos dejen de tomar el medicamento. Ahorita pongo el ejemplo del TDA, pero a lo mejor en otros trastornos también. Sí, mira, esto que dices es muy importante. Diste al clavo de la descripción de cómo los papás aceptan llevar a un hijo a tratamiento y sobre todo con un psiquiatra, ¿no? O con el paidopsiquiatra. Porque la primera creencia que se tiene es que se va a quedar dormido. Ya no va a ser el mismo. Y a veces ellos piensan que pues es mejor tenerlo travieso que tenerlo dormido. Ahí, por ejemplo, trabajo con un equipo. El equipo le integra un neurólogo, un neuropsiquiatra o un psiquiatra. ¿Sí? Y entonces, esta es área, precisamente los fármacos, es área de toda la pertinencia del psiquiatra. Claro. O del o del neurólogo, ¿no? Entonces, ellos son un tanto los que determinan si el medicamento se suspende o no. Yo no. Exacto. ¿No? Yo no. Mi trabajo también consiste en hacer todo el proceso de terapia, el plan de tratamiento, porque no solamente, en mi caso, no solamente coloco el estimulador, ¿no? Muchos compañeros, muchos colegas que están en esto de la estimulación magnética, los neurólogos principalmente, psiquiatras también, neuropsiquiatras, ellos te colocan el estimulador, te dejan en la silla, en el sillón, y regresa después. Exacto. Entonces, él te deja ahí y que el estimulador haga su trabajo y ya. En mi caso no, entonces yo le coloco el estimulador y estamos hablando y estamos platicando sobre qué es lo que está sucediendo. Entonces, aparte de que estoy observando cambios, pues las sesiones son diarias. Con la neuroestimulación las sesiones son diarias. 1 hora, ¿no? Es como si vinieran a terapias, 45 minutos, 1 hora. Entonces, está ahí sentado y vamos a platicar, mano. Ya estamos acá. Ya llegaste. Ya estás aquí, vamos a observar qué fue lo que te trajo aquí. Y entonces, pues, antes de esto yo tengo sesiones de evaluación. Las sesiones de entrevista con sesiones de valoración. Integramos un paquete para poder hacer el diagnóstico, para poderlo establecido. El psiquiatra ya hizo su aportación, ¿no? del diagnóstico, nos hizo una interpretación. El psiquiatra ya mandó a hacer el electro, digamos, aunque a veces pueda leerlo, dice rayita, pero el psiquiatra es el que se encarga de hacer esa interpretación, o el neurólogo, ¿sí? Con la tomografía el neurólogo nos explica. Y entonces, esa es su área, ¿no? Yo respeto esta área y yo hago lo mío. Entonces, solamente colocamos el estimulador, pero seguimos dando el proceso terapéutico. Entonces, eso nos permite observar avances que también reportó al psiquiatra, que también reportó al neurólogo. Y cuando observamos ya los cambios en el funcionamiento también cerebral, es el psiquiatra o es el neurólogo el responsable y encargado de decir, continúa, se suspende. En los casos, lo que he observado es que ellos lo han suspendido. Y en algunos casos lo han reducido. Sí, han reducido, se mantiene o se mantiene. Pero, digamos, la responsabilidad total es de ellos, ¿no? De ellos. Entonces, un papá que puede esperar acá en TMS, eso, o la reducción, o que el medicamento se deje de administrar, pero es porque observamos ya cambios. En tanto no existan, vamos a continuar con el proceso y con el protocolo para que se desarrollen y para poderlos observar en la vida cotidiana, en las cosas directamente que hace, ¿no? Claro. Entonces, esa, digamos, es una de las condiciones de la estimulación que dicen hoy, es medicina basada en la evidencia.
Entonces la evidencia es que está generando un cambio, que estás observando que ahora tiene una habilidad, que ahora puede resolver tales circunstancias, que ahora puede afrontar otra más. Entonces es ahí donde hablamos de medicina basada en la evidencia. Entonces la estimulación magnética, digamos, también es otro de sus sustentos, ¿no? Que estamos observando cambios reales, cambios tangibles, factibles, ¿no? Que puedan mejorar la calidad de vida. Y en este caso, entiendo, evidentemente va a mejorar la calidad de vida del paciente, evidentemente, pero me gustó el ejemplo que ponías hace rato, que infortunadamente muchas veces nos topamos con esta idea de es que nos separamos por sí. ¿no? O la familia, a lo mejor de un adulto mayor que tenía Alzheimer, ¿no? Pues como que se hace un caos, ¿no? Y es ahí donde me pongo a pensar que también la familia recibe hasta como un cambio y hasta como esa forma de saber cómo manejar hasta la situación, ¿no? Porque es bien fácil, ¿no? Es decir, que por este o por este o por este, no, la familia está hecha un caos, ¿no? Pero infortunadamente es a lo mejor porque no se estaba recibiendo como el tratamiento adecuado o nada, ¿no? Entonces desde ahí cambia también la relación con la familia. Cambia la relación y mira, fíjate, Paulina, que creo que también cambia la percepción de las personas. Uh-huh. Porque habitualmente, cuando tú hablas de salud mental, a mí me decía mi abuelita que pues no vamos a ir al psicólogo porque no estábamos locos. Uh-huh. Mi mamá también me lo dijo, ¿no? Sí. Pero yo ya a mi hija ya le digo, no, sí, hija, vamos a ir, lo necesitamos. Sí, y mi hija me dice, papá, tú lo necesitas más. Ok, sí, hija. Sí. Entonces, la percepción de darte la oportunidad de empezar a hablar de ti, uh-huh. Creo que esa es muy importante y está teniendo y cobrando otro impulso, ¿no? Uh-huh. Que hoy, a pesar de las circunstancias o de las condiciones, las personas también ya están percibiendo que es importante hablar sobre sí, hablar de sí y transformarse a sí mismo. Entonces, el tiempo, por ejemplo, que sucede en las sesiones con estimulación son 20 sesiones, okay. De 1 hora. Uh-huh. Como evidentemente las personas se acercan a mí porque tienen un problema de ansiedad, uh-huh. Bueno, ¿y qué fue lo que originó su ansiedad? Todo el curso de la historia de la enfermedad. Y empiezan a hablar de cómo se originó, de las circunstancias, de las situaciones, los diferentes lugares, los diferentes uh-huh. actores, como proceso terapéutico. Claro. Y entonces, hablar de sí implica también transformar uh-huh. a la familia, porque recordarás una técnica, por ejemplo, el psicoanálisis, ¿no? Que se dice que el psicoanálisis, dicen, el buen psicoanálisis se tiene que hacer de 3 sesiones a la semana. Uh-huh. Es bueno, está bien, alguna vez lo hice, ¿no? 3 sesiones a la semana y andas todo cuerdo o descordado. Uh-huh. Acá vienes 5 sesiones a la semana. Uh-huh. Vienes de lunes a viernes y si las personas tienen la oportunidad, son las 20 sesiones diarias. Okay. ¿Sí? Entonces tú estás 20 días consecutivos, 1 hora hablando de ti. Okay. Entonces, y eso he observado que ha generado también cambios. Vaya, son cambios que a lo mejor yo reporto con los compañeros, con los profesionales, uh-huh. Los neurólogos o los psiquiatras. Mira, yo he observado esto, ¿sí? Que las personas en depresión, en ansiedad o por TOC, ¿sí? Sobre todo por TOC, por estrés, uh-huh. hablan más de su condición. Que las personas por consumo de drogas empiezan a hablar más de su condición y generan esta observación, esta capacidad de observar qué es lo que me está dificultando y uh-huh. poder diferenciar entre las situaciones, generar estrategias de afrontamiento y poder cambiar. Claro. Es decir, que esto que hablamos del círculo, del círculo de la motivación del cambio, uh-huh, uh-huh. donde existe incluso la recaída, exacto. Se genera de diferente forma. Okay. Entonces, he observado que eso te genera o le permite cambiar más fácil de la etapa, uh-huh. porque viene diario. Exacto. Sí, entonces, y ahí es donde estamos señalando todas las situaciones, lo que le está pasando, relaciónalo y ver cómo uh-huh. puede solucionar, y vamos a hacer el plan, vamos a hacer el balance. Entonces, uh-huh. todo ese proceso observo que es más rápido y que una vez que colocamos el estimulador y estamos creando esta generación nuevamente de neuronas en los circuitos en los que necesitamos uh-huh. para que el frontal tenga mejor capacidad de afrontamiento, mejor capacidad de decidir, uh-huh. mejor capacidad para planear, para frenar el deseo, y entonces el consumo, la recaída, se posterga durante mucho más tiempo. Entonces ahorita yo puedo observar pacientes que ya tienen 1 año y no consumen. Okay. Dije, a ver, cuando quizás ese paciente, si no lo hubiera yo abordado con la estimulación, que eso es lo que empezó a hacer también, a ver, estamos tomando estos que vienen diario, exacto. ¿Sí? Hay algunos que les doy 15 minutos de sesión y sí hay una diferencia. Y dices, bueno, también sí. el tiempo y también sí. las cosas que están abordando
tiene un impacto. Y justo, bueno, ahorita vamos rapidísimo a un corte, ya, ¿verdad, Paquito? Pero justo ahorita de lo que hablabas de el círculo del cambio es justamente cuando, supongamos en adicciones, cuando alguien consume que a lo mejor no ve problemas, ¿no? Podemos empezar desde ahí hasta empezar, bueno, pues creo que sí me estoy pasando de lista en mi consumo de alcohol, pero pues no hago nada. A lo mejor, esa es la contemplación, a lo mejor ya empiezo a acercarme y preguntarle a la gente, ¿no? ¿A dónde puedo asistir a lo mejor para recibir un tratamiento, que pudiera ser la preparación para la acción? Ya en la acción ya estoy yo recibiendo un tratamiento como tal. Puedo tener, ahí después de la acción está el mantenimiento donde yo ya no consumo y como decías, está la recaída, pues que a lo mejor después de un año, ¿no? Porque también está la reincidencia, si no me equivoco, tiene que ver con la temporalidad. Reincidencia es que volví a consumir después de 6 meses y la recaída después de un año. Pero amigos, vamos rapidísimo a un corte porque hay todavía muchísimas preguntas y el programa se nos está yendo de volada. Amigos, muchas gracias por continuar con nosotros en su programa Cinichat. Estamos hablando de neuromodulación y así que tiene que ver con la estimulación magnética transcraneal. Entonces, ahorita, Emanuel, justo que ahorita que hablábamos de fármacos, bueno, que muchas veces es cuando vamos al médico, ¿no? Independientemente de la situación, es más cuando nos duele la panza, ¿no? Vamos con la idea de que nos van a mandar, para la expresión, un medicamento, ¿no? Y que vamos a tener un tratamiento a base de antibióticos, pastillas, lo que tú quieras. Pero en estos casos tan específicos, ¿en qué momento se le indica a un paciente la neuromodulación, la estimulación? ¿En qué momento ya dices, él va? Él es candidato. Sí, esto es importante. Cuando uno es candidato para estimulación magnética transcraneal, lo es con base en que tú ya has realizado y has hecho otro tipo de tratamiento. Digamos, de primera línea hay que seguir el protocolo y acudimos con el médico, con el psiquiatra, con el psicólogo, con el neurólogo. Llevo mi tratamiento, pero en muchas de las ocasiones el tratamiento quizás no es el adecuado para el paciente. Y fíjate que esto es muy común, porque un porcentaje muy alto, el medicamento quizás, dicen, no le viene bien al paciente. Y extrañamente pasa esto, ¿no? Lo encontramos dormido, quizás ya no nos gustó cómo es que está respondiendo. Y por más que les bajan la dosis, por ejemplo, puede ser el psiquiatra, por más dosis pequeñita que les coloca, los efectos permanecen. Entonces, la estimulación magnética es como que por ahorita, de las terapias, decimos, ¿en qué momento lo tomamos? Pues en el momento que ya hice todos los tratamientos anteriores y que quizás no tuve la respuesta que yo esperaba. ¿Sí? Por ahorita podemos decir que ya viene en la última línea. ¿Sí? En algunos otros países es la primera línea. ¿Sí? Pero nosotros todavía no, tenemos que agotar todavía todas las instancias de tratamientos posibles para poder descartar entonces aquellos y decir, bueno, vamos a intentar con TMS, ¿te parece? Sobre todo porque sí, yo sí observo un riesgo, tiene ciertas cosas que pueden frenarlo, ¿no? Pero sí observo que puede haber una dificultad porque yo lo veo con los casos de pacientes con consumo de drogas. Algunos de estos chicos con los que yo he trabajado me dicen, doctor, conécteme, ¿no? Bueno, se conecta, hacemos la estimulación, consumidores de cocaína, ¿sí? Consumidores de tabaco, que la nicotina es una sustancia fuerte, ¿no? Que tiene un proceso de síndrome de abstinencia fuerte, dependencia también grave. Entonces, y cocaína, en este caso, ellos se mantienen en abstinencia hasta por 6 meses. ¿Y qué he observado que pasa? Que finalmente pues están en un ambiente, a lo mejor no deseado, pero permanecen en el ambiente
Y el ambiente también, pues otra vez, las situaciones de riesgo, las situaciones cotidianas, vuelven a hacer que este sujeto consuma, tenga una recaída, ¿sí? Que reinicie el consumo. Exacto. Entonces, ya con este reinicio de consumo, el patrón se vuelve a mantener o es más grande. Entonces, ellos regresan. Vuélvame a colocármelo. Diga, a ver, espérame, o sea, no se trata de... Tengo el problema, me lo coloco de nuevo. O sea, digamos, ahí está indicado, bueno, puede ser indicado, pero digamos, es ético. ¿No? Entonces, oye, no, vamos a generar cambio. El cambio no es solamente para eso. La ayuda, el procedimiento, no solamente es, pues ya me metí en el problema, otra vez estoy en él, pues vamos a intentarlo de nuevo. Sí se puede intentar de nuevo, pero pues no es lo mejor. Lo mejor es que esto se mantenga para que el proceso y el cambio de vida sea diferente. Claro. Entonces, ese yo sí lo considero como un riesgo, ¿no? Pues, finalmente, a lo mejor algunos compañeros me dirían, tú conéctalo. O sea, pero sí hay esto, o sea, digamos, quizás eso, ellos me dicen, eso tú lo ves porque eres psicólogo, tú conéctalo. No, o sea, es que él tiene que hacer cosas, o sea, no solamente todo es esto. Él tiene que hacer cosas, él tiene que generar cambios también en su vida que favorezcan no solamente su desarrollo, sino el de su familia o con quienes él viva, ¿sí? Porque su padecimiento también está impactando a los demás. Exacto. Entonces es ahí donde cuando hablamos de, bueno, ¿para quién se recomienda? ¿En qué momento se recomienda? Pues ya en la última línea, ¿no? Cuando los otros tratamientos han fracasado o no han tenido el éxito que esperamos para poder controlar, para poder regular, para poder modular, ¿no? Para poder modular lo que me está pasando o el dolor por el que está atravesando. Entonces es en ese momento en el que lo puedes recomendar. Okay. ¿No? Entonces ahí cuando dicen, ya no hay otra esperanza que hacer. Entonces ahí es donde las personas pues observan estos cambios. Okay. Entonces dicen, ¿por qué? Pues porque podemos decir que por ahorita ese es lo último que hemos inventado, lo último que se ha descubierto, ¿no? ¿Cómo podemos incidir también en este cambio neuronal para mejorar? Entonces, como es de las últimas técnicas, por ahorita hay que reservárnosla. Por ejemplo, los niños con autismo, vamos a estimular todo lo que más se pueda para que tengan un buen lenguaje, o por lo menos lenguaje, ¿sí? Para que tengan control de esfínter, para que perciba él, para que conozca y observe en qué momento su humor va a cambiar, en qué momento se le empieza a enojarse porque algo no se le dio, porque algo no salió como esperaba. Y sobre todo eso es lo maravilloso, que se dé cuenta. Sí. Porque pues finalmente su situación es independiente a la nuestra y podríamos hacer la pregunta, bueno, ¿quién es más autista, él o yo? Porque yo quiero hacer que entre a mi mundo. Exacto. Y él está en el suyo y a lo mejor está feliz, pero desde fuera lo que yo observo es que pues está siendo difícil para él, ¿no? Exacto. Yo interpreto que está siendo difícil para él porque se golpea, se muerde, llora, sufre. Sí. Y ese es el dolor de un padre, ¿sí? Cuando lo observas que no puedes y por más que tú intentas, no te sale. Y que por más esfuerzo que tú hagas, no te sale. Y que no puedes subsanar ese dolor. Que no puedes apaciguar ese dolor en tu hijo. Entonces eso es verdaderamente difícil. Es doloroso. O sea, te decía hace un rato, ¿no? Son de las cosas que tú como psicólogo pues manejas porque estás preparado, te formas. Pero ya ahora que lo veo con esto de trabajar con pacientes así, pues es diferente, ¿no? El abordaje sí te sensibiliza más en cómo poder trabajar con ellos. Hay algo que entiendo, y es más, se sigue, si no me equivoco, se siguen dando las terapias electroconvulsivas, y que en su momento se les tenía gran temor porque en las películas como te ponían que te dabas aquí el revolcón y no y realmente no duele, no pasa nada, pero entiendo que no son técnicas, o sea, no son técnicas que se parezcan. Ajá. ¿No? Finalmente, cuando hablamos de un campo por estimulación magnética, hablamos de una bobina, sí, de electroestimulación, finalmente sí, la conecto a la corriente eléctrica, pero esta en sí misma y las condiciones del cableado generan un campo magnético, entonces ya es diferente, entonces se induce sobre la corteza cerebral una onda magnética que va a atravesar la corteza y que va a incidir de diferente forma en las neuronas, que va a hacer que éstas polaricen para poder activarse o se despolaricen para inhibir su funcionamiento. Okay. Entonces son completamente diferentes. Exacto. De hecho, por ejemplo, si damos una descarga eléctrica, pues podemos tener otro tipo de resultados, como lo que veíamos, ¿no? En las películas y demás, que brincaba, que se convulsionaba, se retorcía. Precisamente por eso, o sea, sí,
Nuestro cerebro está constituido por química y por electricidad. Exactamente. Entonces, pero hoy encontramos que la estimulación magnética es como que la mejor técnica que permite incidir sin generar tanto cambio, sin generar ninguna modificación en la estructura. Bueno, sí, más que esta, para poder desarrollarla y beneficiarlo, pero no una que incida en que te pueda dar una epilepsia, ¿no? De hecho, hay técnicas que se recomiendan para eso, para regularlo, ¿no? Okay. Se puede hacer una operación, una intervención quirúrgica y se coloca un electrodo que va a empezar a regular. Okay. Entonces, y son con base eléctrica, ¿sí? Pero igual, eso es un protocolo, o sea, no es de ya llegue y ponga. Sí, no es como el clásico de los toques de ahí de la fiesta del pueblo, ¿no? Agárrate, no es igual, ¿no? Entonces, no es igual, es algo más estudiado que está inducido a través de hertz, de frecuencias. Es decir, que existen protocolos desarrollados para trabajar con estos padecimientos de forma específica, ¿sí? Y se han estado probando, se han estado observando de cómo están siendo sus avances y cómo estos empiezan a crear modificación. ¿Sí? Entonces ya hay protocolos establecidos, o sea, no nada más es darle toque, ¿no? Agárrate, no. Sí, ¿no? Como este paciente que me decía, doctor, conécteme otra vez y déme mis toques. No son toques. Sí, pero entonces eso es lo que llega a suceder, ¿no? Okay. Entonces, y eso pues finalmente es lo que abre el abanico para poder trabajar con diferentes técnicas. Entonces, esta es una técnica muy específica para este tipo de padecimientos neuropsiquiátricos, neurodegenerativos y del neurodesarrollo, ¿sí? Okay. Porque también pues hemos encontrado que, por ejemplo, el biomagnetismo y demás técnicas inciden, ¿no? Entonces, bueno, ya cada uno tendrá que explicar lo suyo, ¿no? Pero acá lo que estamos encontrando es esto, la generación de cambios a nivel neuronal. Y algo que me gustó que comentabas, Emanuel, bien importante, o sea, muchas veces le damos como la responsabilidad, independientemente del tratamiento que tengamos, al tratamiento, ¿no? O sea, si estoy tomando una pastilla es que me tengo que sentir bien por la pastilla, ¿no? O sea, el día que me quiten la pastilla, pues me voy a ir otra vez ir para atrás, ¿no? ¿Qué va a hacer de mí? Exactamente, entonces también implica una responsabilidad del paciente, ¿no? Y también hasta de la familia, de las personas que están ahí implicadas, de que el cambio, pues, es de todos, ¿no? Y que el tratamiento hará su chamba, pero yo también tengo que hacer la mía para generar una mejor calidad de vida, ¿no? Así es. Independientemente del tratamiento. Y ahorita, como decías, esto es muy importante, entonces también pues hacerme responsable de ahora qué le voy a aportar a mi vida, ¿no? Amigos, vamos rapidísimo un corte y si no me equivoco ya es el último bloque, Paquito. Amigos, no se despeguen. ¿En serio? De veritas, entonces todavía tenemos varias preguntas y no se despeguen. Amigos, muchas gracias por continuar con nosotros en su programa Sin Mi Chat. Le mando rapidísimos saludos a Israel Villegas. Muchas gracias, Isra, por estar por acá, a Carlos Rojas, y veía por acá a Miguel Muñoz, que creo que no le había mandado saludos. Gracias por estar por acá con nosotros. Y rapidísimo, porque tenemos también acá por acá una pregunta pendiente, y como saben, el bloque es rápido los datos de Emanuel han estado apareciendo en pantalla por si se quieren poner en contacto con él, y justamente me gustaría que nos platicaras tu experiencia, Emanuel, porque fuera del aire me compartías que tú estás en una comunidad, en un espacio en donde pudiéramos pensar que este tipo de tratamientos no está, porque llegamos a pensar que solo hay espacios específicos aquí en la Ciudad de México a donde puedes llegar, y ahorita que me decías en el espacio en donde te encuentras, ¿no? Y ayudar a la población a la que ayudas, me parece bastante importante, y que nos pudieras decir justamente tu papel como psicólogo y desde el espacio en donde te encuentras laborando. Vale, perfecto. Sí, mira, me ha tocado tener personas que acuden a solicitar ayuda, que de repente los neurólogos pues solamente lo mandan a Santa Fe. Ajá, ¿no? sí. Que dicen, no, señora, este tipo de tratamientos solamente están en Santa Fe y en Houston.
Dices, bueno, está bien, sí, ¿no? ya. Entonces, pero sin embargo, este tipo de tratamientos se han empezado a extender. Ujú. Y por allá donde yo estoy, sí, es muy común que las personas digan, ay, acá, Ajá. algo así, no te creo. No te creo. Y entonces sí es hasta que pues las personas finalmente van y ya referidos por el neurólogo, referidos por el psiquiatra, que empiezan a observar y a conocer y sobre todo a darse cuenta pues de las ventajas que está teniendo el tratamiento. Ujú. Entonces esta experiencia, pues ¿qué me deja? Pues un desarrollo con la comunidad. ¿Por qué? Porque tenemos la percepción, en la región en la que yo me localizo, es al oriente del Estado de México, Ujú. en esta frontera así como soluble, ¿no? Ujú. Entre el Distrito Federal y Puebla. Si tú llegas a Puebla, lo primero que encuentras es San Martín Texmelucan y Ujú. cerquita está Atlisco, Puebla. Ujú. Entonces, y después está Puebla. Entonces Ajá. son ciudades con mucho desarrollo. Exacto. Y tú vienes para acá, bueno, de principio te encuentras con Iztapalapa, pero después empiezas a mejorar las condiciones en el panorama Ujú. geográfico y dices, es la capital del país. Y esta región en la que yo estoy, en el oriente del estado, estamos Los Reyes La Paz, Ujú. Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, ¿no? San Vicente Chicoloapan, Ixtapaluca, Chalco, Valle de Chalco, Sí. y luego más para allá, ¿no? Tlalmanalco y los demás municipios, ¿no? O Zumba. Ujú. Entonces, de repente se tiene la idea de que por esta región no podemos desarrollar o no podemos tener este tipo a lo mejor de tecnología que nos permita tener o acercarnos con otra perspectiva a los tratamientos. Entonces, con base en esto es que, bueno, he realizado campañas en donde incidimos desde el autismo, y hablamos de autismo, Ujú. incidimos desde el consumo de drogas, Drogas. y hablamos de la prevención del consumo de las drogas, de las Ujú. consecuencias y los efectos del consumo de las drogas. Entonces, eso ha sido como la campaña para estar incidiendo y también promover estimulación magnética, Sí, ¿sí? sí. Como la estrategia que también permite generar otro tipo de cambios. ¿Por qué? Porque a veces también se tiene la percepción o tenemos la idea de que no lo podemos pagar. Exacto. Entonces, también a ese respecto, por ejemplo, desarrollamos becas, ¿no? Generamos convenios con instituciones que permitan a lo mejor no ir a Santa Fe para pagar lo que te cobra Santa Fe, Ujú. pero sí en esta idea de desarrollo social, de democratizar un tanto los tratamientos y que las personas podamos tener más y Claro. mejor acceso. Entonces, generamos convenios, generamos otro tipo de dinámica que nos permita acercarnos de diferente forma, que nos haga pensar que va a estar muy caro, que solamente allá está, sino que también pueden acceder a él, ¿no? Porque la principal intención pues es contribuir, ayudar, Claro. ¿no? De repente es lo que me dicen, oye, pero es que hay que hacer para esto y esto se gana. Sí se gana, pero ganamos más ayudando a la gente. Bueno, al menos así creo que lo sigo pensando. No sé en qué momento me sucedió, ¿Qué pero estaba pensando? no sé qué estaba pensando, pero sí, ver que las personas y que todos, como decías, como cerrábamos el segmento anterior, de cómo también la familia puede mejorar sus condiciones, Ujú. eso es gratificante, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque transforma nuestra realidad social. Claro. Y la intención es esa, que con información y que con desarrollo de nuestras habilidades podamos transformar nuestra realidad social, porque Ujú. muchas veces estamos pensando que alguien más va a venir a resolvérmelo, como Exacto. decías hace un rato, ¿no? Y el medicamento, bueno, ¿y tú qué vas a hacer? Ujú. Es que si no está esto, yo no lo hago. No, tú también puedes hacer algo. Tú también puedes desarrollar fortalezas, ¿no? Muchos chicos, por ejemplo, en el caso de consumo de drogas, que pues colaborado con ellos en su vida, ahora pensé decirles que los traté. Digo, no los traté, colaboré con ellos. Colaboré con ellos porque siempre sabes qué hacer. Ujú. A veces, a lo mejor sí se hace muy oscuro y no sabes, pero sabes qué hacer. Entonces, y ellos desarrollan habilidades tanto para grabado, por ejemplo, hacemos que la creatividad, que la expresión artística es una forma de rescatarse, una forma de revalorarse y una Ujú. forma de replantearse la vida. Y es ahí cuando los chicos observan que ellos, que las condiciones en su familia deben de mejorar y que deben ser otras, y que a pesar de las circunstancias por las que estén atravesando, son Ujú. capaces de modificarlas y modificarlas para bien, ¿no? Entonces, eso pues, es excelente. Entonces, pues eso es lo que a mí me ha hecho que con estimulación magnética pues también podamos hacer otro tipo de trabajo, ¿no? Y no pensar que es para que alguien que tenga mucho dinero, ¿no? Exacto. Sino que también a través de estos convenios pues generamos también intercambios que permitan reducir el costo. Claro, ¿no? que sea, como decías, más accesible, Que ¿no? sea más accesible, ¿no? Democratizarlo y poder decir, bueno, vamos a esforzarnos, sí puedo dicen, pagarlo, pero que también sea menor el costo, ¿no? Claro. Entonces eso nos permite pues compartir todo el aprendizaje y garantizar el tratamiento. Y rapidísimo, porque ya nos vamos ahorita ya del aire, pero rapidísimo, ¿por qué tendemos a elegir técnicas que no son seguras? Pues a veces son por las creencias Ujú. y a veces por el dolor. Claro. Sí, como este conocido que te decía, o sea, él decía que su hija la habían embrujado y que a él lo habían Ujú. embrujado y la chica tenía epilepsia, Claro. ¿no? Y la chica falleció por esto, pero él insistía siempre, entonces
él acudía donde le recomendaban, él ve aquí, ve acá, porque finalmente es el dolor el que te desespera, el que te lleva a buscar alternativas que a veces no son las mejores o no son las más adecuadas. Claro. Y es por desconocimiento. Entonces, creo que es importante eso, facilitar el acceso a información de planes de tratamiento, de técnicas, que las personas puedan orientar mejor el cómo pedir ayuda. Sabes, rapidísimo, hace poco me tocó el caso de... Es que justo hasta gastas más dinero, ¿no? Sí. Decían, es que ya me sacaron más de 8,000 pesos el curandero, ¿no? Y dicen que mi hijo se va a morir el 31 de diciembre. Y yo, no, pues a su hijo ya le quedan poquitos días de vida, ¿no? Porque lo que tiene el hijo es ansiedad, ¿no? Pero el curandero le dijo que no sé qué le había pasado, le sacó los 8,000 pesos, ¿no? Y te quedas, oye... Entonces, cuando empezamos a trabajar con ellos, pues evidentemente disminuye la ansiedad. ¿A quién le va a gustar que le digan hoy el 31 de diciembre? Y luego ¿no? 31 de diciembre, entonces, por favor. No, por favor, no, ya, o sea, vamos a empezar bien, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Acercarnos con los especialistas, con los expertos y justo que se pongan en contacto con Emanuel, porque realmente, esto que nos vino, esta información que nos vino a dar, justamente nos abre la posibilidad a todas esas personas que están pasando por diversas situaciones, como él nos comentaba, por diversos trastornos, enfermedades, que nos pudieran apoyar, ¿no? Y como decías, que sea más accesible para las personas, ¿no? Rapidísimo, Emanuel, ¿alguna conclusión que gustes darnos? ¿Alguna conclusión que guste dar? Pues bueno, pues principalmente eso, ¿no? Si estamos padeciendo, estamos teniendo algún tipo de dolor, o sea, psíquico, físico, lo importante es aprender a platicarlo, que no tengamos este miedo habitual que tenemos, uh-huh, que nos van a criticar, nos van a juzgar, que pensarán que no somos buenos o eficaces en, uh-huh, la vida, sino que nos atrevamos, ¿no? Que nos atrevamos a poder pedir ayuda y que pues la vida no acaba ahí, porque, uh-huh, a veces esa idea tenemos, ¿no? Catastrófica. Y es que este problema que tengo es catastrófico y no voy a poder salir de él y nadie más, uh-huh, lo tiene. Y no, ya cuando tú empiezas a darte cuenta, pues más personas lo tenemos, ¿no? Exacto. Finalmente la especie humana, si de algo adolece, es de eso, ¿no? De problemas muy similares, aunque con condiciones diferentes, pero son muy semejantes, ¿no? Entonces, creo que es importante que empecemos a reconocer y hablar de todo este tipo de padecimientos, ¿no? De salud mental, de consumo de drogas, y tengamos otro tipo de acercamiento y manejo. Perfecto. Sí. Muchísimas gracias, Emanuel. No, se nos fue de volada el programa. Amigos, muchas gracias por haber estado conectados. Y recuerden, este jueves hay una emisión más de su programa Sin Mi Chat.